Hoy vamos a trabajar con el tema de eventos masivos, pero entonces vamos a tener en cuenta varias cosas fundamentales. La primera es que vamos a definir qué son los eventos masivos, vamos a hablar un poquito de lo que es el marco normativo, vamos a hablar un poquito también de lo que es la clasificación y la categorización de los eventos para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que son los planes de emergencia y planes de contingencia. Yo ya ayer, el día de ayer habíamos hablado un poquito sobre el tema. La idea es que hoy ahondemos un poquito en hoy vamos a ahondar más. Después va a venir la persona encargada de gestión de riesgo de nosotros, que les reciba a ustedes los documentos de los planes y todo, y él les va a explicar cuáles son esos requisitos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de presentar esos planes. Y aquí lo van a tener para que le pregunten todo lo que ustedes necesiten, que él les va a sacar esas dudas les va a salir de esas dudas. Entonces, arranquemos nosotros primero. Y por último, si alcanzamos hoy les voy a contar un poquito, si no, vamos a hacer un ejercicio en grupos donde vamos a establecer o vamos a realizar un plan de contingencia básico. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia en hacer esos planes de contingencia, pero para los que no tengan mucha experiencia, pues les vamos a trabajar en eso. Entonces ese va a ser como el ejercicio final de toda la capacitación, que eso lo vamos a hacer el día de mañana, donde vamos a hacer un plan básico de contingencia, teniendo en cuenta pues ciertas variables que nosotros les vamos a dar. Bien, entonces arranquemos. Entonces, como les dije, vamos a trabajar tres cosas fundamentalmente: marco normativo, clasificación y categorización de los eventos y el plan de gestión de riesgos. En el marco normativo yo voy a hablar desde la norma nacional. Entonces, como yo sé que aquí hay muchos que saben de eventos tanto o más que yo creo que más que yo, entonces sí les voy a pedir que me colaboren para que hablemos también de las normas municipales que hacen parte de los planes de los eventos masivos, ¿vale? La idea es que ustedes también me colaboren para ir construyendo esta capacitación. Bueno, entonces el primer decreto, pues el primero es el 3888, que es el que habla de los planes nacionales, el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia de Eventos de Afluencia Masiva. Este es el único de los planes de todos esos decretos que salieron junto al decreto 919 del 89 que todavía sobrevive. Aquí que habla principalmente, entonces en este adoptamos el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para eventos de afluencia masiva de público. También hablamos de la Comisión Nacional Asesora en el tema de eventos masivos. Define también qué es un evento de afluencia masiva, ¿cierto? Define la coordinación y las funciones del puesto de mando unificado, que fue lo que vieron ayer con el coronel Virgilio. Y por último determina la emisión del concepto técnico por parte de las autoridades de gestión de riesgo. El segundo marco normativo tiene que ver con la ley 1493, que ustedes la conocen mejor que yo, que tiene que ver con el tema de la definición de qué son los espectáculos públicos de las artes escénicas. Entonces, ¿qué dicen ustedes que se la saben bastante bien? ¿Qué son las representaciones en vivo de qué? De expresiones artísticas en teatro y sus derivados, ¿no? Muy bien. Y que también estableció, perdón, yo me voy a meter acá, la creación o obliga pues la creación en las ciudades capitales de departamentos de la ventanilla única de atención. También tenemos entonces el tema de que establece los tipos de escenarios, los escenarios habilitados y los no habilitados. Y también dice que no aplica para ciertos eventos, ¿cierto? Entonces esta ley no aplica ni para corridas de toros, ni para exhibiciones cinematográficas, ni para ferias artesanales, ni eventos deportivos, ni desfiles de modas, ni reinados, ni atracciones mecánicas, peleas de animales, circos de animales, carreras hípicas y desfiles en sitios públicos. Vamos entonces a la ley 1523, que establece en su artículo 42 un tema que dice análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Entonces dice que todas las entidades públicas y privadas que presten un servicio que en caso de que tenga algún inconveniente puede significar un riesgo para desastres para la sociedad, y las que determine específicamente la unidad nacional, deberán analizar un análisis específico de riesgos que considere efectos naturales sobre infraestructura expuesta
y análisis que se deriven daños de la misma. Con base en este análisis se implementarán medidas de reducción y planes de emergencia y contingencia. Este artículo 42 es el que está reglamentado directamente en el decreto 2157, que es el que yo siempre les hablo a ustedes, que es como el documento general que debería existir para cada uno de los escenarios y a partir de allí crear esos planes de contingencia. De pronto ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, el S2157, para que ustedes vean la profundidad que tienen esos planes cuando los hacemos bajo esa metodología, a diferencia de los planes que a veces nosotros realizamos. Porque a veces, es verdad que a veces nos han presentado planes de contingencia para eventos de 4 hojas. Y uno dice, wow, o sea, sí, es un evento bastante sencillo. Va a salir en bicicleta de la casa, ese es el evento que uno hace con 4 hojas. Bueno, muy bien, sigamos. La siguiente norma tiene que ver con la ley 1575 del 2012, que es la ley general de bomberos de Colombia, y entre la ley de bomberos también establece en el artículo 43 el tema de aglomeraciones de público. Entonces habla de que es necesario tener un concepto de seguridad humana por parte de los bomberos para realizar el evento. Entonces aquí dice, vea, será obligatorio el concepto positivo del Cuerpo Oficial de Bomberos en su efecto para la realización del mismo con ese famoso certificado de seguridad humana. Ustedes lo conocen bastante bien, que es el que expide bomberos. Muy bien. Listo, sigamos con la siguiente. El 1801 en este código de policía sabemos que ha tenido muchos inconvenientes y que la gran mayoría de este código está derogado, entonces no lo voy a tratar porque no estoy seguro si este pedazo todavía existe o no existe dentro del decreto. A nivel municipal, ¿qué normas tenemos? Pero ahí también hay una cosa importante, y es que en el decreto nuevo que acaba de salir de la ventanilla también tiene una parte con un tema como definiciones, que es importante revisarlo porque ahí se han establecido. Bueno, hay una cosa importante, ¿no? En el decreto 3888 que vimos al principio, define los eventos masivos y dice que es una aglomeración de personas cuando hay al menos 1000 personas o más de 1000 personas, lo define como un evento masivo. Pero vamos a ver que nosotros dentro de los procesos que hemos hecho de gestión de riesgos, hemos empezado a cambiar esa definición y no tener en cuenta la cantidad de personas, sino la complejidad del evento. Y ahora vamos a ver más adelante cuáles son esas variables que hay que tener en cuenta para determinar esa complejidad. Porque yo puedo tener eventos pequeños con una alta complejidad que se me puede convertir en un evento masivo, y puedo tener unos eventos muy grandes que no son unos eventos masivos y que no requieren ser tratados como tal. ¿Sí? Entonces eso depende mucho de la complejidad y ya lo vamos a ver ahorita pues con esas variables. Vamos a seguir entonces con lo que es la clasificación y la categorización de los eventos. Listo, dentro de esa categorización tenemos lo que yo les digo, compleja o no compleja. Cuando es no compleja, tenemos un nivel de riesgo bajo o moderado, con una posible afectación nula o baja, y que requiere unas condiciones especiales, que no requiere condiciones especiales. Y la compleja es un nivel de riesgo alto, una afectación posiblemente alta y que requiere unas condiciones especiales. Y vamos a ver que hay unos eventos. Por ejemplo, si nosotros nos siguiéramos a la definición que establece el decreto 3888, yo diría entonces que una misa, digamos de las que se realizan en algunas de las iglesias más grandes de Cali, que tienen una afluencia de público de más de 1000 personas, debería ser un evento masivo y debería tener PMU. Eso no es lo que sería a todos, porque hay muchos... Claro, pero entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Con ese nivel de riesgo. Entonces, el nivel de riesgo es el que nos define si es un evento complejo o no. ¿Señor? ¿Y el PMU en el atrio? Sí, al lado del Padre nos toca armar el PMU. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque eso, digamos, hay que tener el criterio para determinar ese tipo de cosas. ¿Qué tal yo decir, no, vamos a hacer el concierto de no sé quién, pero no, eso no es complejo y no armemos PMU? Entonces se nos vuelve un inconveniente también. A raíz también de lo que ha estado pasando estos últimos días, también es importante hacer muchas claridades, y es que
Ahorita últimamente estamos exigiendo que los dueños de los eventos hagan parte de los PMUs de manera activa. ¿Por qué? Porque es que normalmente los PMUs se hacían y el dueño del evento dejaba la responsabilidad en las empresas de logística para que respondieran por todo. Y resulta que las empresas de logística son un componente solamente de todo el sistema de respuesta que tienen dentro del evento. Entonces al pobre de logística le tocaba hacer de todo. Y uno le dice, señor, no veas que necesitamos correr estas 2 vallas. No, venga, yo llamo a don Pedrito, que es el empresario del evento, para que me autorice correr 2 vallas. Entonces, eso hace que los procesos no sean expeditos y que tengamos que tener mucho tiempo para poder solucionar cualquier cosa, por pequeña que sea. Y todos entendemos que cada uno, como yo les decía ayer, cada uno de nosotros dentro del ámbito de lo que realizamos tenemos unas competencias. Y cada uno de nosotros tiene que cumplir o tiene que hacer parte de esas competencias, porque si yo me paso esas competencias, pues puedo tener algunas implicaciones. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto ya se los voy a explicar ahorita más adelante bien, pero entonces sigamos. Las variables que establecen para determinar el nivel de complejidad del evento son estas 10. Entonces, el aforo, el tipo de evento, la clasificación de edad para el ingreso, el lugar donde se desarrolla, la infraestructura a utilizar, el entorno del lugar, las características del público, la frecuencia, las características de la presentación, y por último el carácter de la reunión. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Listo, arranquemos con el primero, que es el aforo. El aforo habla de la cantidad máxima de personas que pueden ocupar un área determinada en condiciones cómodas, óptimas, funcionales y seguras. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas. El aforo no es solamente cuántas sillas tengo yo en el lugar, sino que también tiene que ver con la capacidad que tiene el lugar para evacuar personas. De nada me sirve a mí tener 20,000 sillas si yo tengo unas salidas donde solo cabe una persona. Eso es un inconveniente para el aforo, porque yo no puedo entonces utilizar el aforo máximo porque no tengo condiciones óptimas para la evacuación de las personas. Un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, el Estadio del Deportivo Cali. El Estadio del Deportivo Cali tiene tiene, digamos, la cantidad de personas que pueden estar en el estadio son aproximadamente 52,000, pero ellos no pueden llegar a más de 35 porque las condiciones, sobre todo de evacuación, una vez terminado el evento, no les da para poder evacuar toda esa cantidad de gente en un tiempo determinado. Los que han estado de pronto allí en alguna actividad se han dado cuenta que uno evacuar el estadio se demora casi 1 hora y media, en evacuar a todas las personas del estadio. Entonces, eso tiene un problema con ese tema de la capacidad de evacuación del lugar. ¿Bien? ¿Claros hasta allí? Sí. Bueno. Tipo de actividad, entonces, se refiere a la naturaleza de la actividad y puede ser un espectáculo o un encuentro deportivo. Puede ser un espectáculo público de las artes escénicas, puede ser ferias, festivales, rodeos, corridas de toros y corralejas, congresos, simposios, seminarios o similares, exhibiciones de moda, reinados, exposiciones o otro tipo de actividades consideradas de alto riesgo por la autoridad local. Entonces miren que aquí ya podemos empezar a decir, bueno, listo, ya tenemos el aforo del lugar, X que sea. Pero entonces yo aquí empiezo también a determinarlo por este tipo de variables y yo digo, bueno, encuentro de espectáculo deportivo. ¿Será que el espectáculo deportivo tiene, digamos, rivales que generan cierta contrariedad entre la población? Entonces es un equipo, hablemos por ejemplo de fútbol como tal. ¿Es un equipo de fútbol que tiene problemas con otro equipo de fútbol? Sí, entonces ya aquí ya se va determinando la complejidad. Pero es un equipo que juega en la B, que va de último y va a jugar contra el otro que va de penúltimo. ¿Cuál sería el riesgo allí? O sea, ¿cuál sería ese riesgo que yo podría evaluar? Mínimo, ¿cierto? Es más, yo creo que si van 500 personas al estadio era mucho. Entonces, ahí es donde yo empiezo también a pensar en esa complejidad. Listo, espectáculos públicos de las artes escénicas. Normalmente, pues esos espectáculos de las artes escénicas son como tranquilos, ¿cierto? Digámoslo. Normalmente, pues la mayoría. Bueno, sin tener en cuenta, sí, a eso iba, sin tener en cuenta algunos eventos que son de las artes escénicas, pero que ya se nos salen pues de proporciones.
Feria, festivales. No, una corraleja, no, pues eso qué riesgo va a tener, ¿cierto? Eso nunca pasa nada en las corralejas, ¿cierto? ¿Cierto? No pasa nunca nada. Entonces, riesgo alto, altísimo. Entonces, aquí yo ya empiezo, entonces la idea es que yo empiezo a combinar todas estas variables y ahí es donde me va a dar la complejidad del evento. Bueno, un desfile de modas, un reinado, entonces, miren que esto ya empieza como, entonces yo empiezo a combinar aforo, por ejemplo, Petronio, aforo, altísimo. Aquí, tipo de actividad, es un espectáculo público de las artes escénicas, pero es también con una gran cantidad de personas, entonces mire que ahí ya me va subiendo. Sigue, por favor. La tercera variable, clasificación de la edad para el ingreso. Entonces determina un sistema de calificación para distinguir el público con base en el objetivo y contenido de la actividad, así como su horario. Y esto es muy importante, vea, entre menor sea la edad de las personas que pueden ingresar al evento, mayor va siendo su complejidad, porque es más difícil manejar ciertas edades, ¿no? Ustedes que manejan el tema logístico lo saben. Entonces, eso también nos aumenta la complejidad del evento. Digamos que el tema nos aumenta la complejidad. ¿Por qué? Porque hay que tener medidas adicionales para poder controlar. Entonces, si por ejemplo es un concierto y yo voy a tener menores de edad, entonces tengo que tener una tribuna específica para menores y entonces eso me genera unos controles adicionales, me genera destinar más personal para poder hacer ese control. Me genera también que tenga que tener policía, porque si en el evento hay consumo de licor, entonces que en esa zona no se pueda consumir licor. Entonces eso genera que los recursos necesarios para realizar la actividad vayan aumentando y por eso aumenta la complejidad. La siguiente variable tiene que ver con el lugar. Entonces aquí también tenemos varios temas. La localización, o sea, dónde está ubicado el sitio. ¿Cuáles son las condiciones geográficas de ese lugar? Las condiciones sanitarias. Ve, hoy no está Carlos, no vino. Bueno, el equipamiento, qué servicios públicos y cuáles son las demás que se consideran relevantes para este tipo de actividades. Aquí podríamos incluir lo que estaba diciendo Arturo, el tema de las vías, por ejemplo. ¿Cómo son las vías de acceso? Si tengo que bloquear alguna vía principal, alguna vía arteria, alguna vía secundaria. Entonces aquí, cuando yo determino el lugar, tiene que ver con eso. Y hay lugares que son, digamos, propicios o que están establecidos para realizar eventos masivos. Caso, por ejemplo, de los escenarios pues, de deportivos que tienen ya una infraestructura básica que funciona para poder manejar eso. Entonces tiene condiciones sanitarias, tiene algunos equipamientos, tienen servicios públicos, ¿cierto? Tienen estas condiciones. Cuando yo tengo que adecuar un lugar para poder que esto sea, para poder que sea viable poder realizar un evento, eso también me aumenta la complejidad porque aumenta los costos, ¿cierto? Entonces no es lo mismo cuando hacíamos el Petronio en el Coliseo del Pueblo, ahora que lo hacemos, que hay que equipar, hay que construir básicamente toda una infraestructura para eso. Piénsenlo también, por ejemplo, lo que nos pasó en la COP16, que cuando hicimos la COP16, el Centro de Eventos Valle del Pacífico se transformó totalmente, o sea, se volvió un lugar diferente totalmente, porque con las adecuaciones cambió. Entonces, donde habían parqueaderos, ahora era un lugar lleno de carpas. Entonces, ¿qué nos tocó hacer, por ejemplo, en la COP16 con el Centro de Eventos Valle del Pacífico? Nos tocó hacer el plan de gestión de riesgo nuevamente del centro completo, porque eso ya era un lugar diferente. Entonces, prácticamente nos tocó volver a hacer todo desde cero. ¿Por qué? Porque por la misma, digamos, la misma infraestructura que había, la misma forma en que se planteó, cambiaron las rutas de evacuación, cambiaron los puntos de encuentro, cambiaron las zonas seguras, todo cambió. Entonces hubo que hacer esos cambios, incluso hubo que poner más recursos, más extintores, hubo que reubicar todo un poco de cosas. Entonces, básicamente, al Centro de Eventos Valle del Pacífico tuvimos que volverle a hacer el plan de gestión de riesgos completo, porque ya era un lugar diferente. Muy bien, sigamos. Quinta variable, infraestructura. Es el conjunto de elementos estructurales que son instalaciones fijas y móviles, tarimas, torres, andamios, y no estructurales
que son por ejemplo la silletería, las carpas, las barreras, los equipos, los baños portátiles, que son necesarios para y utilizados para el desarrollo de la actividad. Estos tienen tienen una regulación y son determinados por las instituciones que lo hacen, ¿cierto? El tema de los baños lo determina salud, el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las tarimas y la seguridad, eso lo determina bomberos, con el tema de seguridad humana, y el resto se va determinando de acuerdo a las necesidades del evento. Entorno del lugar. Entonces, aquí es otra variable que nos afecta significativamente en lo que tiene que ver con determinar si es un evento complejo o no. Y hace referencia a la posible afectación directa o indirecta a los elementos expuestos, que son bienes, personas, servicios, infraestructura, medios de subsistencia, medio ambiente, entre otros, y en el entorno del lugar como consecuencia del desarrollo. Entonces, si es un entorno urbano diurno que tiene una afectación en áreas residenciales y vías urbanas, si es nocturno, que tiene también afectación a área residencial urbana y vías, entorno urbano diurno, están sin afectación y con afectación, y entorno suburbano rural con afectación y sin afectación. Entonces eso también es importante. Si nosotros tomamos, por ejemplo, esta variable y la aplicamos al estadio, esto se nos convierte en un problema complicado, porque ahí va a haber afectación en el área residencial, hay vías que tenemos que cerrar, o sea, prácticamente cerramos todo ese barrio porque ese barrio queda encerrado. Y aparte de la afectación como tal del evento, está la afectación de las posibles consecuencias de lo que suceda dentro del evento, que es aún mayor el problema, ¿cierto? Bien, sigamos con la séptima. Características del público. Entonces, aquí también esta también es una variable muy importante que nos define el tema de la complejidad del evento, y es las conductas de grupos como un todo de las vulnerabilidades y variaciones de esa conducta. Entonces, podemos tener un público convencional, que es un grupo de personas que se reúnen para un propósito ya sea específico, pero no se observa un comportamiento colectivo ni estructurado. Entonces, esto era lo que yo les decía. Cuando yo tengo más de 1000 personas en una iglesia, es un grupo así convencional. Ellos van, están muy tranquilos, están en una actividad, terminan su actividad y se van. Nadie se va a quedar echando piedra después de una misa. Eso es algo que nosotros... Igual también aquí tiene que ver mucho el tema de lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces nunca hemos visto que la gente del templete salga tan emocionada que se ponga a echar piedra. Entonces no sucede, ¿cierto? Expresiva. Grupo de personas que se reúnen principalmente para expresar una o más emociones. Aquí tienen que ver de pronto ciertos temas como por ejemplo ya algunos eventos que son de afluencia masiva pero que digamos que son más tranquilos. Sigamos con el mismo ejemplo. Cuando se reúnen en el estadio a hacer, por ejemplo, las vigilias y eso, ellos se reúnen, se emocionan, pero tampoco se emocionan tanto. Y ya las eufóricas, que ya van de personas intensamente emotivas, que actúan más allá de una multitud expresiva y que pueden llegar a comportarse de manera agresiva. Entonces aquí ya entran esos eventos de afluencia masiva de gran tamaño. No, es que como no han abierto la puerta me voy a enojar y voy a empezar que eso nos ha pasado a todos. Que empiezan, no, venga, ayúdenos en el PMU, necesitamos abrir puertas porque es que ya todo el mundo está enojado, están que echan piedra, o sea, nos ha pasado muchas veces. Entonces, por eso es importante que tengamos claro, y ahorita que venga mi compañero, cuáles son esos requisitos, porque si no nos pasa lo que decía ayer Carlos, resultamos nosotros los de la administración los malos del paseo porque no autorizamos el evento, cuando el evento no cumple con los requerimientos establecidos. Y lo peor es que siempre dicen, no, es que los de la administración no nos dejan abrir la puerta. Y uno dice, no, es que no hemos cumplido con los requisitos, y porque como no hemos cumplido con los requisitos, no podemos empezar el evento. No, ellos dicen, la administración no nos quiere dejar. Sigamos por favor en el octavo. Listo. La frecuencia, el número de repeticiones o el periodo de tiempo que se desarrollará la actividad, determinándose como ocasionales, por temporadas o permanentes. Normalmente los eventos de gran magnitud son ocasionales, porque suceden, digamos, varias veces en el año. No son temporadas. Ya podemos hablar, por ejemplo, de lo que hacen los circos, que se quedan
1, 2 meses, luego se van, luego vuelven. Y ya permanentes son eventos que están todo el tiempo realizándose dentro de un mismo espacio. Sigue por favor con la 9. Características de la presentación. Este aspecto se refiere a la naturaleza de la actividad, su desarrollo y la interacción con los participantes. Esta puede ser una actividad de esparcimiento, de espectáculo público de las artes escénicas, de carácter institucional y o comercial, de interés colectivo o de fútbol profesional. Entonces, también es otra variable que nos ayuda a determinar eso. Y por último, perdón, se me había olvidado una cosa. Dentro del tema, cuando yo hablo del público eufórico, también tengo que tener en cuenta lo que tú decías. Si yo tengo también, aparte de que es un evento que puede generar emociones y hay un consumo de alguna sustancia que puede afectar el comportamiento, y ahí están cualquier tipo de sustancia, incluyendo el licor, es que ahí hace un cambio y por eso lo evalúo como eufórico. Yo un evento como el de usted lo podría clasificar aquí como de carácter institucional. Que el evento tiene que tener, o sea, yo evalúo todas las variables y empiezo a combinar. Eso me da un puntaje. Con el puntaje es que yo defino la complejidad, si el evento es complejo o no es complejo. Bueno, y la última de las variables, por favor, es el carácter de la reunión. Entonces tiene que ver con esas particularidades de la actividad que significan aglomeraciones de público en cuanto al tipo de convocatoria y relación del organizador con el público. Entonces, privados con asistentes de un solo tipo o afinidad definida. Que aquí puede entrar, por ejemplo, un tema, puede ser, digamos, una manifestación política. Que es un grupo de personas que se reúnen en un sitio cerrado y su afinidad definida o es un solo tipo, es al tema político como tal. Abierta a todo público en varios escenarios simultáneos. Esto es lo que nos sucede, por ejemplo, bueno, digamos, esto fue lo que nos sucedió en la COP, donde en la zona verde teníamos como 200 eventos y todos los días inventaban uno más. Decían, no, tenemos un hueco de 8 a 11. No, metamos otro evento aquí porque es que, ¿cómo vamos a dejar ese hueco? El viernes no tenemos. Sí, hagamos un conciertico para 20,000 personas, ¿no? Hay una bobadita. Sí, listo. Abierta a todo público, mezclado en un escenario único. Esto es lo que suele suceder en los conciertos como tal. Yo voy a encontrar diferentes tipos de público. Un concierto, por ejemplo, como el de la feria, que digamos que tiene una variedad de artistas que son de diferentes géneros. Entonces yo voy a ver X artista, el otro va a ver X artista, pero todos estamos en el mismo escenario y estamos mezclados. Entonces, si yo soy el tipo que voy a ver los Reyes del Despecho, pues yo lo primero que hago es despecharme y para despecharme empiezo a beber. Pero si yo soy otra persona que va a ver otro tipo de cosas, pues de pronto yo digo, no, yo no tengo que ver para disfrutarme del espectáculo. Entonces, aquí voy a encontrar diferentes tipos de público mezclado. Bueno, Magali tiene mucha experiencia con el Petronio, que muchos para poder disfrutar el Petronio tienen que estar totalmente idos de la realidad. Entonces, eso también pasa. Embichados, sí. Bueno, embichados. Y por último, los espectáculos gratuitos. Por ejemplo, miren, hay un evento que es un evento muy grande. Nosotros como riesgos hicimos un proceso de parametrización bastante fuerte porque tuvimos que trabajar con los escenarios que tenemos un aforo que tenemos normalmente un aforo, establecer todo el tema de si había licor, si no había licor, si había menores, no había menores, cuánto era la posible cantidad de personal de logística, etcétera. Eso nos tocó hacerlo en una tabla de Excel y es una sábana larguísima. Sí. Es una sábana que tiene 20, 40, 50 pestañas y es un proceso que hemos ido haciendo y así como lo hicimos nosotros, lo han hecho las diferentes instituciones en el tema de la parametrización. Entonces, salud. Una vez ya sea efectivo el proceso pues dentro de la ventanilla, vamos a empezar a ver esos cambios fundamentales. Vamos a hablar un poquito de lo que son el plan de gestión de riesgo de desastres y los planes de contingencia. Sigue, por favor, la siguiente. Un plan de gestión de riesgo de desastres, ¿quién lo debe hacer? Vea, primero, el plan de gestión de riesgos bajo la metodología 2157 se debe realizar para el escenario. ¿Y quién lo debe elaborar? ¿El administrador o el dueño del escenario?
Con ese plan, bajo la metodología 2157, es donde vamos a empezar a buscar la categoría de escenario habilitado. Yo lo decía ayer, se los dije ayer otra vez. Dentro de lo que establece la norma para habilitar los escenarios, hay varias cosas y una de ellas es tener un plan de gestión de riesgo. Pues solamente el plan, cuando está hecho bajo esta metodología, es el que se puede presentar para solicitar una habilitación. Para el evento, con la ley lo tiene que realizar el responsable de la actividad y es para obtener la autorización para su realización. Pero hay una ventaja: si el dueño del escenario, yo ya tengo el plan del escenario hecho bajo la metodología 2157, cuando ustedes vayan a hacer los eventos les va a ser mucho más fácil, porque en el plan está toda la información que ustedes necesitan en esos planes, para hacer sus planes de contingencia. Yo ayer también les expliqué la diferencia entre el plan y entre los planes de gestión de riesgo y planes de contingencia, ¿se acuerdan? Bueno, se la repito por si de pronto se les olvidó. Este plan de gestión de riesgo es el plan general de todo el escenario, donde se incluyen todas las posibles variables, los riesgos, e incluimos también acciones que vamos a implementar para reducir esos riesgos a través del tiempo, definiendo persona responsable, definiendo presupuesto y definiendo cuál es el tiempo en que yo lo voy a realizar. Entonces este es un documento bastante grande, y con este documento, con la información de este documento, es que la persona responsable de la actividad va a poder realizar ese plan que tenemos acá planeado, que tenemos acá establecido para el evento específico, que es el plan de contingencia. Ustedes realizan un plan de contingencia porque ustedes están haciendo un plan donde están evaluando los riesgos, pero solamente en una actividad específica. En este tenemos que evaluar todas las actividades, todos los riesgos. Entonces, por eso este es más chiquitico. Pero más chiquito no quiere decir que sea de 4 hojas, ¿no? Y miren, y algo muy importante que yo sé que ahora mi compañero José Apolinar les va a decir, y es que a nosotros, dentro de los planes que ustedes nos presentan, nos importa muchísimo que tengan un esquema, un dibujo, donde ustedes ubiquen rutas de evacuación, puntos de encuentro, donde me digan, no, la logística va a tener 550 turnos. A mí eso no me sirve de nada. Eso le sirve al dueño de la logística para saber cuánto va a cobrar, ¿sí o no? Pero a mí no me sirve. Yo necesito que me diga, mire, yo en esta puerta voy a tener dos personas de tal hora a tal hora. En esta puerta voy a tener 5, en esto voy a tener 7, voy a tener esto. Igual en el tema de salud. No, vamos a tener 40 personas, 4 MEX, 80 ambulancias. ¿Dónde? ¿Dónde van a estar? A nosotros nos interesa es el dónde. Que dentro de la logística hay brigadistas. ¿Dónde se van a ubicar? ¿Qué recursos tienen esos brigadistas para atender la emergencia? ¿Cómo yo los puedo distinguir frente al resto de la logística? No, es que el brigadista de mi logística tiene el mismo uniforme, pero tiene un sellito aquí chiquito que dice brigadista. Vaya, trate usted de mirarlo de noche a ver dónde lo encuentra. Entonces, si ven, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos importan más que cualquier otra. Porque si yo tengo un esquema claro de cómo va a estar ubicado toda la respuesta que va a tener el evento, es mucho más fácil poder responder. Entonces, listo. Entonces, sigamos. Plan de gestión de riesgo. ¿Qué debe contener un plan de gestión de riesgo para el evento? Bueno, les cuento. Como el decreto 2157, sino que eso todavía no lo hemos empezado a aplicar, digamos, de manera muy juiciosa, establece que ya no vamos a hablar de planes de contingencia, sino que vamos a hablar de planes de gestión de riesgo. Es decir, le vamos a cambiar el nombre. Casi en su mayoría es lo mismo. No, precisamente lo vamos a ver aquí. Un plan de gestión de riesgo del evento es un instrumento mediante el cual el organizador del evento, 1, identifica los riesgos de desastre que se derivan y o afectan el desarrollo de la actividad que genera la aglomeración de público, y 2, define las medidas para evitarlos o limitarlos y las acciones de respuesta que se tienen para ejecutar, controlar la emergencia y atender las afectaciones que se deriven de esta. Miren, hay algo muy importante. Yo no sé si es que de pronto los que realizan eventos aquí creen que mis compañeros no son juiciosos y no leen los planes. Entonces, cogen y les ponen el cortipegue, ¿no? Esto, Coliseo y Velódromo, no, esto se parece. Entonces,
el Coliseo va a tener como ruta de evacuación la salida B del velódromo. Y uno, espere, vuelvo y leo, a ver. La ruta de evacuación del Coliseo es la salida B del velódromo. Entonces mis compañeros son muy juiciosos y leen los planes. Y le mandan las observaciones. Entonces, evítense problemas y hagan las cosas como deben ser desde el principio, porque eso es un problema para ustedes, es un problema para nosotros, porque eso hace que los tiempos empiecen a alargarse. Y entonces luego, no, es que yo necesito que me den la autorización y hoy es el último día porque mañana tengo el evento. Entonces, mis pobres compañeros están allá corriendo para tratar de resolverlo. Allá está José, que se escondió porque José, que es el que más sufre con ustedes allí cuando dicen, cortemos y peguemos, que eso nadie se da cuenta. Sí, digamos, plan de gestión de riesgo para el escenario, plan de contingencia para el evento. ¿Qué vamos a identificar en los riesgos? Naturales, socionaturales, antrópicos o tecnológicos, que esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Que son internos o externos, que muchas veces se nos quedan adentro y no se salen a mirar qué es lo que pasa afuera, que pueden afectar el entorno o el lugar del evento. También que vamos a establecer vulnerabilidades, vulnerabilidad física del escenario. Entonces, muy importante ustedes que son productores de los eventos o que hacen los planes, ustedes tienen claro cuáles son los escenarios de Cali que son sismo resistentes y cuáles no. Entonces, importante. Sí, es que mi escenario es sismo resistente. Bueno, muéstreme por favor el documento que lo acredita. Eso tiene que ser un documento de una firma de ingenieros que haya hecho el estudio estructural del lugar y que diga que es sismo resistente. No estoy diciendo que no puedan hacer los eventos, sino que tengan en cuenta que cuando ustedes hagan el análisis de la vulnerabilidad física, tienen que tener en cuenta que el lugar, asumir que el lugar no es sismo resistente y tener medidas para que en caso de que suceda un sismo puedan evacuar el lugar. Eso es lo ¿qué pasa? Como el lugar no es sismo resistente, yo tengo que mirar otras opciones que me permitan a mí hacer la evacuación más rápida del lugar. También la vulnerabilidad funcional del escenario, entonces tiene que ver con lo mismo, rutas de evacuación, es que el escenario tiene todas las rutas de evacuación perfectas. ¿A dónde sale? A la calle Quinta. ¿A dónde sale? No, sale a una autopista de 4 carriles, sí, la ruta de evacuación, pero sale a la autopista de 4 carriles. Ahí tengo un problema de vulnerabilidad funcional, porque sí, tengo todas las rutas de evacuación, pero salgo a la mitad de la calle. Sí, entonces, ¿cuál es la estrategia? Entonces ahí es donde yo tengo que pensar, bueno, si yo tengo que evacuar la gente, ¿cómo la voy a evacuar y qué estrategia voy a tomar para hacer un cierre, digamos, parcial de la calle y permitir que la gente me pueda evacuar? ¿Y eso qué me genera? Tengo que pedir permisos, tengo que hacer no sé qué, tengo que pensar en todo eso. Y por último, la vulnerabilidad social y cultural que puede tener el evento. Entonces, ¿de qué manera puede haber una afectación por el tipo de público, por la cantidad de personas, etcétera, etcétera? Entonces, ahí tengo que hacer un análisis de eso. Por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Que un tiempo en el Petronio que no dejamos entrar menores, que sí dejamos entrar menores, que un día sí, que un día no. Y un día los encerraron a todos en un sitio y casi nos matan, porque les dio por entrar. Pero entonces, eso hay que evaluarlo. Muchas veces las decisiones de cerrar puertas que hemos tenido en eventos no la toma la policía. La está tomando muchas veces la logística que cierra, y es uno de los problemas grandes que hemos tenido en los eventos. La logística toma prioridad por, digamos, plaza de toros, estadio, que se percata muchas veces con los productores o los dueños de eventos, no se dan cuenta de esa parte, pero ellos dicen, por acá cerramos, por acá entramos, más no consulta con gestión de riesgo. Cuando nos presentan un plan de emergencia, como decía Miguel ahorita, tienen que tener presente las rutas de evacuación y las rutas alternas. ¿Qué hacen ellos? Priorizan su entrada principal, que la tienen por encima de todos, que es la de los artistas, y nos están cerrando uno. Coloquemos un escenario, Plaza de Toros, tiene 2 para entrar a la arena. Donde entran los artistas y donde entra la otra, colocan una fluctuante, entrada y salida. Entonces, en los baños la logística muchas veces dice, yo cierro, y no se está dando cuenta ni la policía ni el PMU. Entonces eso hay que tenerlo muy claro cuando presentan un plan de emergencia. Lo que decía Jaime, ¿qué autorizamos nosotros y qué damos viabilidad? Utilizan el copy y pegue.
copy y pegue. Ustedes deben tener muy claro que si ustedes presentan un aforo, con ese mismo aforo, como decía el compañero ahorita, miramos cuántas personas van a colocar a trabajar o en el entorno de las puertas. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, pero muchas veces se los devolvemos, los revisamos y vuelven y los mismos inconvenientes. Lo que está diciendo Arturo, la policía no te cierra puertas. Eso es la logística que tenemos primero, y la logística tienen que tener muy claro, tanto ustedes, primordial y socializar con gestión de riesgo esas partes, para minimizar esos problemas y no tener tantos inconvenientes que se está teniendo. En estos años recientes el tema del PMU ha cambiado mucho y ahorita las decisiones se toman de manera colegiada, es decir, todos los integrantes del PMU toman una decisión y la decisión es la que se aplica. Tanto la policía como la logística se han vuelto muy juiciosos en ese tema de estar pendientes de cuáles son las especificaciones que toma el PMU, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento técnico sobre qué es lo que está pasando. Y no lo digo nosotros como riesgo, sino todos los integrantes del PMU. Entonces eso creo que ha cambiado mucho, tan importante como la seguridad física y la seguridad humana, que son dos cosas muy diferentes. Seguridad física es que no me roben, que no me hagan nada, ¿cierto? Pero la seguridad humana tiene que ver con esas condiciones específicas que debe tener un lugar para que en caso de que suceda algo yo pueda responder de la manera adecuada y se puedan salvar la vida de las personas. Que eso es lo que verifica directamente bomberos con el tema de seguridad humana. Entonces, rutas de evacuación, que tengamos los elementos para la atención de emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Análisis específico de riesgos, vamos a hacer también la evaluación de riesgos. Entonces vamos a determinar el tipo de afectación y la ocurrencia. Cuando se nos cruza acá en alta y alta, pues nos da riesgo muy alto y eso es lo que también tenemos en cuenta. Sigue, por favor. Pero también tenemos que tener en cuenta esas medidas de reducción de riesgos, que era lo que yo les decía, que es lo que no tienen los planes de contingencia con los que estamos trabajando. Entonces, son esas maneras de cómo controlar esos riesgos analizados y priorizados de acuerdo a la siguiente tabla jerárquica de medidas. Entonces, la medida más efectiva es la que va a evitar el riesgo, la que desaparece el riesgo. Las medidas menos efectivas lo que me van a permitir es limitar el riesgo o reducirlo. Entonces, hay que apuntar a evitar, hay que evitar el riesgo más que limitarlo. Pero si las condiciones no nos dan para evitarlo, pues lo que tengo que hacer es limitarlo lo más posible. Como medida adicional, el organizador del evento debe suscribir las respectivas pólizas de seguros. Nos hemos vuelto un poquito fuertes con ese tema, que le permitan atender el impacto de las emergencias o desastres que resulten de la materialización de los riesgos previamente identificados, acorde a las ofertas que para ello ofrezca el mercado financiero. ¿Por qué? Porque es que hasta hace muy poco los eventos que se hacían en Cali se organizan, o sea, los organiza una persona, vende la boletería, hace todo y ya, y le deja la responsabilidad al PMU para que el PMU se encargue de todo. Entonces, aquí ya dijimos, no, venga, usted como el que cobra y el que organiza el evento también es el responsable del evento, siempre ha sido así, pero aquí esta responsabilidad se tiene que ver reflejada en dos cosas. Uno, es obligatorio que usted esté dentro del PMU, una persona que tenga que ver con la organización del evento, todo el tiempo para que cualquier medida que haya que tomarse la pueda resolver de manera expedita y lo más pronto posible. Y lo segundo es que usted tiene que tener las pólizas adecuadas frente al evento que usted está realizando para que en caso de que alguna amenaza se materialice, tengamos cómo responder de la manera adecuada frente a las personas, frente a los bienes y frente al ambiente. También vamos a hablar de la organización para la respuesta, que esto es lo que mejor saben hacer ustedes cuando presentan esos planes. Cuáles son los roles, los mandos, la estructura de intervención, los mecanismos de coordinación, es decir, para responder tenemos tantas personas, esto se va a hacer de esta manera, bla, 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 bla. El inventario de los recursos, elementos, equipos, herramientas, sistemas y talento humano. Y miren que aquí hay un tema fundamental de por qué les digo que es importante que los escenarios tengan el plan bajo el 2157. Porque en el plan bajo el 2157 yo tengo claro cuáles son todos esos recursos que tiene el escenario como tal para atender un evento. Más los que va a traer pues la persona responsable del evento, hacen que la capacidad para responder sea bastante robusta. Pero como muchas veces no conocemos cuál es ese inventario de recursos que tiene el escenario, pues muchas veces así traigamos nosotros elementos, la capacidad no es lo suficientemente robusta porque nosotros estamos pensando es en el evento como tal y no en el escenario en general.
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. Con ese plan vamos a conocer cuáles son verdaderamente el inventario de los recursos que posee ese lugar. Y es importante que ese inventario de recursos esté específicamente dentro del plan de contingencias y que dentro del PMU lo conozcan para poder determinar acciones a seguir. Bueno, nosotros estamos promoviendo, o sea, dentro del proceso que he estado haciendo este año, hicimos, como le dije la vez pasada que estuvimos acá, hicimos el plan 2157 del Estadio Pascual Guerrero con la idea de que la Secretaría del Deporte tiene que empezar a hacer esos planes bajo la metodología 2157 de todos los escenarios que ellos tienen. Normalmente ellos siempre nos dicen lo mismo, es que el problema es que el estadio sí tiene extintores, pero están guardados por seguridad, porque se los roban, listo, está bien. Pero si usted tiene un evento masivo y va a tener una cantidad de personas que van a estar encargadas de la parte logística, esos recursos tienen que salir porque ellos van a estar ahí pendientes de ellos. Y el empresario debe responder por eso, claro. Pero entonces yo sí les dije eso, o sea, es muy importante que cuando el evento se esté dando, yo tenga todos los recursos disponibles porque no hay excusa de que me digan, no, es que no hay quien lo cuide. No, usted tiene, el empresario tiene un montaje que va a permitir que ustedes puedan estar pendientes de esos recursos. Pero los recursos no pueden estar guardados. O va a ser obligatorio que todos los escenarios tengan esos planes de contingencia bajo esa metodología. Es muy importante porque eso es lo único que nos asegura que tanto el que esté asistiendo como el que está organizando el evento tenga las condiciones seguras para poder realizar el evento como tal. Pero lo que les digo, entonces es muy importante que ustedes, o sea, si ustedes son los que van a pedir los escenarios, ustedes también exijan, porque si yo estoy digamos, pagando un costo, estoy pagando algo por el alquiler de un lugar, bueno, no, es que yo voy a alquilar un carro y entonces a mí me van a alquilar el carro y dicen, sí, pero yo no estoy seguro si eso tiene llanta de repuesto, yo no estoy seguro si eso tiene gato, el equipo de carretera está incompleto, ¿usted lo alquila? El velocímetro está malo. Miren, todos estos temas, digamos, hay que tenerlos en cuenta porque dentro de la realización de esos planes, como los estamos haciendo nosotros, vamos a encontrar ese tipo de cosas y vamos a tener que establecer acciones. Y no lo estoy diciendo de los empresarios, lo estoy diciendo de los dueños de los escenarios, donde nosotros vamos a decir, tenemos que empezar a mejorar ciertas cosas para poder hacer que el escenario cada vez sea más seguro. Entonces, eso es importante. Recuerden que acá hay un tema que se maneja, que es el tema de las competencias. Y nosotros hablamos desde las competencias específicas que tenemos como gestión de riesgo. Y José Apolinar ahora cuando les vaya a despejar las dudas, les va a despejar las dudas relativas al tema de gestión de riesgos. Nosotros no podemos responder acá por lo que haya hecho o no haya hecho deportes, por lo que haga o no haga la policía, porque ahí hay un tema de competencias y cada uno dentro del marco de sus competencias pues tiene que responder frente a eso. Ustedes lo saben porque ustedes hacen parte de la administración también. Entonces, yo no te puedo venir a reclamar por algo que hizo riesgos si tú eres de cultura. Bueno, pero entonces tengamos en cuenta lo que yo les estaba diciendo ahora. Entonces, hay muchos temas que digamos tienen cosas por mejorar, pero la idea es que vayamos afinando las cosas y entre más tiempo, digamos, tengan ustedes para pasar esos eventos, pues más fácil, si tienen algún problema se va a poder solucionar. Porque el tema resulta es que faltando media hora para que arranque el evento, no, es que me dijeron que tenía que cambiar una cosa en el plan. Pero es que el evento sí o sí tiene que ir, porque es que yo no sé qué, porque es que yo no sé qué. Entonces vuelvo y le digo, y nos ponen en un problema que al final termina lo que les decía ahora. Es que la administración municipal no me dejó hacer el evento. Usted no dice, no, es que el problema fue que yo contraté una empresa que presta el servicio de ambulancias que no está certificado y que no cumple con la norma. No, es que los de allá de la administración no me dejaron hacer el evento. Señores, todos los asistentes, vea, cúlpenlos a ellos. Entonces aquí hay un problema fundamental y es ese tema del manejo de la comunicación. Incluso a ustedes que, por ejemplo, Magali, que te toca la logística, también te ha tocado a veces cosas de que suceden ese tipo de cosas y la emprenden es contra los muchachos que están afuera, que son los que tienen que poner la cara, porque el empresario dice, uy, no, yo por allá no me aparezco porque de pronto me pasa algo. Entonces, responda a logística, responda a la administración, responda a todo el mundo, menos la persona que tiene que responder como tal. Entonces, esas cosas suelen suceder y al final nosotros siempre somos los malos del paseo.
Miren que eso es una cosa que de lo que estaba hablando también Arturo, que es importante que va a pasar pues cuando ya la mesa de eventos esté funcional, y es que usted cuando presenta el documento, ahí dice, yo persona tal firmo como responsable y me hago responsable de todo lo que dice aquí que sea cierto. Eso ya es un tema que lo obliga a uno de que si la información es falsa puede tener incluso problemas de tipo legal, porque usted está falsificando documentos. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir afinando. Bueno, muy bien, sigamos, porque ya... ¿Qué horas son? Yo veo un momentico. Bueno, voy a hacer esta, no, la anterior. Voy a hacer esta, hacemos un receso y continuamos y ahí vamos resolviendo, en la medida en que voy continuando, vamos resolviendo las diferentes dudas. Acá está José Apolinar, que es la persona de las personas encargadas del tema de eventos de la Secretaría, y él es el que les puede resolver más las dudas que yo, porque él es el que día a día está con el proceso. Muy bien, también tenemos que tener unos planes, dentro de los planes de emergencia y contingencia, unos planes o unos protocolos para el control del evento de atención de emergencias. Un plan de seguridad, vigilancia y acomodación, un plan de primeros auxilios APH o atención médica como tal, un plan de protección de incendios, planes de evacuación, un plan de información pública, un plan de atención temporal de afectados, y aquí entran también otros tipos de planes que no los tengo contemplados acá, pero que dentro de los procesos que realizamos nosotros aquí en Cali también están incluidos, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta allí y ahorita vamos a hablar entonces de cada uno, vamos a explicar cada uno, y con el apoyo de José Apolinar él les va a decir qué tiene que tener cada uno específicamente dentro del tema de nosotros, para que no tengan ningún inconveniente cuando pasen la información a gestión de riesgos.